Bien. Nosotros en las clases anteriores, lo que estuvimos viendo era, mm, estamos desmenuzando, digamos, y un poco repaso general de la asignatura, pero decía que el marketing tiene dos grandes componentes, ¿sí? El componente estratégico, que es el componente donde, donde la organización, insisto, esto sea público o privada, lo que hace es analizar cuál es la propuesta de valor que va a ofrecer a su cliente. ¿Eh? Lo analiza en base a qué? Al valor, a lo que va a ofrecer. ¿Sí? Y entonces en ese componente nosotros lo que estudiamos es el valor. Así que el valor, cuál es el proceso, cómo se determina el valor, recuerdan, valor neto para el cliente, ¿sí? Y cómo ese valor luego es comparado con el valor del competidor y con lo que el consumidor está también demandando. ¿Sí? Y en base a ese estudio va a determinar luego una estrategia. Siguiendo con ese análisis o con ese razonamiento, nosotros tenemos grandes componentes para el análisis estratégico, para el marketing estratégico. Valor, cliente que vendría a ser consumidor, segmentación, perdón, del consumidor, y después finalmente tenemos el comportamiento del consumidor. Esta es la última elemento, el último elemento que vamos a ver, ¿sí? Lo que es el comportamiento del consumidor. ¿Qué significa con esto la teoría del comportamiento del consumidor? Bueno, lo que vemos en esta clase es tratar de entender qué le sucede a todo comprador, a todo consumidor antes de realizar una compra. ¿Sí? ¿Qué le pasa por dentro, digamos, y cómo luego toma la decisión de comprar o no comprar? Evidentemente, este proceso interno del consumidor nos es muy útil entenderlos y saberlos porque van a ir determinando etapas en donde evidentemente la organización forma parte y es mejor entenderla, tenerla de antemano, sabiéndola de antemano puede ir también asegurando que cada vez que nos acercamos a un periodo de evaluación en el proceso del consumidor o en el proceso de comportamiento del consumidor, seamos muy atentos y entendamos qué es lo que le pasa a ese consumidor antes de hacer la compra. ¿Bien? Entonces, con ese inicio, digamos, o presentación de la temática, comenzamos con su desarrollo. A ver, teoría de comportamiento del consumidor. Un proceso. ¿Sí? Lo que están viendo acá es un proceso que comienza con los estímulos que él, eh, que la empresa o que la organización va a ofrecer al comprador. ¿Mm? ¿Cuáles son esos estímulos? Bueno, lo que ustedes conocen, en general, que conocemos todos, que es básicamente que el marketing, ¿sí? El marketing, perdón, la publicidad, ¿sí? La publicidad es un gran estímulo que realiza las organizaciones para poder llegar o acercar todo el bagaje o el conjunto de herramientas que tiene la empresa con el consumidor. ¿Sí? Eso por ejemplo, eh, esos son los estímulos. ¿Sí? ¿Quiénes generan los estímulos entonces? Las organizaciones, las empresas. ¿Sí? Las organizaciones en general van a generar estímulos y esos estímulos son producto del marketing. Base y acá, ¿qué es lo que ven acá? Las 4P, ¿sí? Que la vamos a ver después, que viene a ser el marketing operativo, es el marketing ya detallado una vez que lo he pensado. Recuerden siempre ese concepto. Primero, el marketing tiene un momento de análisis, ¿ah? Que es el marketing estratégico, que básicamente lo que analiza es el valor del cliente, el valor que percibe el cliente, el valor que ofrece la competencia, el valor que ofrece la empresa que estamos analizando, y en base a eso, como les decía, elaboramos una estrategia. Bien, entonces, una vez que piensa, empieza a trabajar. ¿Sí? ¿Cómo empieza a trabajar? A través del marketing operativo, que es el marketing del día a día, digamos. Ese marketing día a día se manifiesta a través de 4 elementos que vamos a ver en la próxima sección, digamos, de nuestra materia, y son el precio, producto, distribución y la comunicación. ¿Sí? Entonces estas 4 la conocemos como el mix de marketing. ¿Sí? Que acá dice precio, producto,
plaza, sería en inglés, esta distribución es plaza, y comunicación, publicidad. Y ahí están las 4P. O mejor, más que publicidad sería promoción. Y ahí están las 4P del marketing, que son las formas en que el marketing se manifiesta a su público para lograr que persuadir una compra, o sea, estimular una compra. Una vez que eso sucede, entonces lo que pasa al consumidor es que recibe toda esa batería de herramientas de comunicación, las recibe, ¿eh? Y pasa acá una caja negra, o sea que pasa un proceso interno al consumidor una vez que recibe. Eso es lo que vamos a ver, ¿sí? ¿Qué es lo que le sucede al consumidor una vez que llegan todas estas herramientas de comunicación? Y una vez que pasa ese proceso, el consumidor emite una respuesta, que será compro o no compro, básicamente. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar, les decía, nuestro enfoque va a estar acá, en el proceso interno que pasa el consumidor antes de hacer la compra. Bien, este es el proceso. El proceso interno que le sucede es así, se llama modelo de conducta del consumidor o teoría de comportamiento del consumidor, es igual, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Miren, el marketing, a través de todos sus estímulos, que como les decía, esos estímulos son precio, plaza, promoción, promoción y producto, que son las 4P, que las vamos a ver después. Estas son las formas en que el marketing se manifiesta para con la sociedad. Esa más otros estímulos tecnológicos, económicos, políticos y demás. A nosotros nos interesa evidentemente. Todo este conjunto de estímulos son captados, recibidos y percibidos por el consumidor. ¿Sí? Y la forma de captar esa información o todo el bagaje este de comunicación va a depender de quién, de la segmentación del cliente. ¿Sí? Esa segmentación va a depender mucho más atrás, en un análisis más atrás, digamos, en el comportamiento que ya lo vimos, va a depender del modelo mental. Y ese modelo mental que me va a derivar a un segmento de consumidor determinado, me va a determinar también la necesidad que va a tener ese el tipo de consumidor, y todo eso va a determinar las expectativas que se generan en el consumidor. ¿Sí? Todo esto ya lo vimos, ¿sí? Dependiendo de los modelos mentales, que es la forma en cómo la gente percibe y emite juicio de valor, dependiendo de esos modelos mentales van a ir apareciendo distintos segmentos de mercado. Y esos segmentos de mercado van a ir teniendo determinadas necesidades. Y en base a estos tres elementos, que serían modelos, segmentación y necesidades, el consumidor va a generar sus propias expectativas. Recuerden, expectativa es un anhelo, un deseo, un sueño de que suceda algo una vez que yo consuma un determinado bien o determinado servicio. ¿Sí? Esto le pasa entonces al consumidor, dependiendo de quién, del segmento al que pertenece, del modelo mental que tenga, de las necesidades que tenga que satisfacer. Todo eso va a depender o va a generar un conjunto de expectativas en ese consumidor. Hasta acá lo vimos. Lo que nos falta por ver, que era, recuerden, esa caja negra, ¿no? La caja anterior, esta, la de acá, ¿eh? Tiene que ver con el proceso interno, además, que pasa todo consumidor para todo tipo de compra. Vamos a ver igual en detalle el concepto. Ese proceso interno tiene que ver primero con el reconocimiento del problema, que básicamente es el reconocimiento de esa necesidad. ¿Sí? O sea, el reconocimiento del problema es saber al consumidor lo primero que le sucede es, recibe una serie de estímulos y dice, ¿lo necesito o no lo necesito? Básicamente eso es lo que hace. ¿Sí? Se pregunta a sí mismo, ¿necesito o no necesito ese bien o servicio que evita en la televisión que están ofreciendo? ¿Necesito el auto, necesito la casa, necesito la campera, la zapatilla o no la necesito? Lo primero que pasa en el consumidor es eso, analiza su situación actual y ve si tiene esa necesidad de ese servicio que ha visto, ¿sí? En la publicidad. Luego lo que hace, busca información, o sea que va a ir, una vez que tiene, no sé, como nos sucede a cada uno, ¿sí? Vemos una publicidad de una zapatilla y ¿qué es lo que hacemos? Lo primero que vamos a hacer es buscar información sobre esa zapatilla, sobre esa marca, qué tan buena es, sirve para lo que a mí me gusta o no, sirve para correr, no sé para qué la necesito, depende de la necesidad de nuevo. ¿Sí?
y buscaré información sobre esa zapatilla, sobre zapatillas similares, sobre lo que ofrece la competencia, buscaré los precios también que tengan cada uno, y en algún momento entonces haré una evaluación de alternativas, o sea, que el consumidor también hace un bagaje, un mapa, sobre todas las alternativas que tenga para ese bien que me están ofreciendo y al cual yo he reconocido que existe un problema, o sea, que me está surgiendo o tengo la necesidad de hacer esa compra. ¿Sí? Evidentemente, si no pasa el punto número uno, que sería reconocer el problema, lo cual yo diré, che, mira, esa televisión de 50, de 60 pulgadas, 4K, no me hace falta porque con la de 50 yo ando perfecto, aunque sea Full HD, no me hace falta. Entonces, yo ya no reconocí el problema, no tengo necesidad, ya no sigo, digamos, con el proceso, ¿sí? Eso significa el reconocimiento del problema. Supongamos que sí, tengo el problema, necesito la zapatilla porque la última que tengo anda rota, o porque el tele que tengo ya es demasiado viejito y quiero que sea Smart, no tengo un Smart, por ejemplo, ¿eh? Y me gusta tener Smart, ¿para qué? Para entrar a Netflix, para entrar a YouTube, y para trabajar inclusive conectado con la compu, así lo veo más grande en la pantalla, para los videojuegos, para lo que fuese. Entiendo que tengo el problema, tengo la necesidad, entonces busco información sobre, por ejemplo, todos los televisores de marca existan, sobre los precios que hay, y genero un mapa con un conjunto de alternativas posibles de compra. Una vez que hago esto, diré, che, esta es la más conveniente para mí. ¿Sí? Según mi necesidad, mi capacidad de compra y demás, diré, esta es la mejor, la que más me convence por todo el análisis que yo hice. Decido, ¿compro o no compro? Y después esto va a generar una conducta posterior a la compra, bueno, que se decidirá o significará la satisfacción o no satisfacción del consumidor. ¿Okay? Entonces, en todo este proceso, que es búsqueda de selección, de alternativas, decisión y demás, entran a jugar para el consumidor lo que ya vimos, entran a jugar estas expectativas que ya lo tuvo desde el momento que recibió ese canal de información, a expectativas sobre todo ese bagaje de comunicación que repercutió en el consumidor porque tomó esa información y en la evaluación de alternativas. Y todo esto funciona acá. Y después, evidentemente, lo que hace ya es la percepción o satisfacción, o sea, en el último paso, ya el decisor, o sea, ya hay un proceso ya de decisión. Selecciono el producto o la marca, ¿m? Y evidentemente ya hago la compra, digamos, ¿sí? Pasará un tiempo y dependiendo de la cuantía o del monto que implique la compra, decido la compra y hago la compra o no la hago directamente. ¿Sí? Esta ya vendría a ser la decisión final que toma el consumidor y a esta la llamamos percepción y satisfacción. Percepción, ¿por qué? Percepción, recuerden que está asociado no al anhelo, que es una expectativa, sino ya a la evaluación que hace el consumidor de, de todo lo que ha recibido como persuasión, ¿sí? Como canal y como información que recibe. Eso es expectativa. Y después cuando ya va y decide la compra, va a hacer una evaluación, esa es la percepción. ¿Qué tanto le gustó o no una vez la zapatilla que se la probó? ¿Eh? O qué tan bueno es el televisor o no. ¿Sí? Y ahí dirá si está satisfecho o no satisfecho ese consumidor, dependiendo de la evaluación que haya realizado. Esto visto de otra manera, por ahí un poquito más sencillo, es así. Lo primero que el consumidor entonces en ese proceso de decisión de compra o comportamiento del consumidor, lo que le pasa al consumidor es que primero, lo primero que hace es reconocer si tiene el problema, o sea, si le surgió esa necesidad o si la tiene o no la tiene. ¿Eh? Independientemente del consumidor que sea, este proceso va a ser atravesado por todos los consumidores. Solo que este proceso va a ser más largo, más corto, más profundo y menos profundo, más lógico o racional y más ilógico, irracional o impulsivo, dependiendo del consumidor que se trate. ¿Eh? Bien, entonces, por ejemplo, lo primero que voy a hacer es reconocimiento de la necesidad. Todo consumidor va a hacer primero eso. Luego, todo consumidor evidentemente va a identificar las alternativas que tenga. Todo consumidor luego va a evaluar las alternativas y va a decidir comprar o no. ¿Eh? Y luego también todo consumidor seguramente, si el consumidor busca, o sea, una vez que compró, evidentemente ya no se termina ahí, seguramente que si está conforme, podrá inclusive buscar productos similares, o sea, podemos llegar al punto muy importante para todo marketing, que es tener la recompra, o sea, que es tener la fidelización del cliente. Eso es post-compra.
Pero este proceso de reconocimiento, identificación, evaluación, toma de decisión, esto siempre la va a hacer todo tipo de consumidor. Solo que, ¿cuál es la diferencia? Dependiendo al segmento de consumidor al que uno pertenezca, dependiendo del segmento de consumidor, evidentemente la necesidad no va a ser la misma. E inclusive el reconocimiento de la necesidad no va a ser el mismo, ¿sí? Dependiendo del segmento de consumidor que uno pertenece. Dependiendo del segmento que uno pertenece, la identificación de varias de alternativas tampoco va a ser la misma, al igual que la evaluación no va a ser la misma, y por lo tanto la decisión final tampoco será la misma dependiendo de cuál es el segmento al que yo pertenezco. Por ejemplo, para determinado consumidor puede ser muy importante comprarse, a ver, no sé, ropa de último modelo, perdón, de la moda, ¿sí? La última, vestirse a la moda. ¿Sí? Para un grupo de consumidores, ese bagaje, por ejemplo, no sé, que les llega el último guía, los últimos vaqueros, las últimas camisas, lo último lo que fuese, zapatilla, para ese consumidor, él reconoce la necesidad. ¿Por qué? Porque le gusta estar a la moda. Entonces, para ese consumidor que pertenece a un segmento determinado, para ese consumidor hay una necesidad. Para otro que no le interesa nada la moda, ¿sí? Que se viste como se viste y le parece bien así como está y lo que tiene para él es suficiente, para él no hay ningún reconocimiento de la necesidad, ¿sí? No le hace falta, con lo cual todas estas etapas no sirven ni siquiera, no surgen, porque para él no hay esa necesidad, ¿sí? Lo mismo la evaluación de las alternativas, dependiendo del consumidor, también va a haber una determinada evaluación de alternativas, inclusive la búsqueda de alternativas. Aquí yo puedo decidir, por ejemplo, dividir los segmentos en niveles académicos o niveles de instrucción. ¿Ah? Y yo diré que los más instruidos, que evidentemente, seguramente evalúan más porque tienen más alternativas y más herramientas para buscar alternativas, que los menos instruidos que quizás solamente se queden con lo que les recomendó el amigo, digamos. ¿Ve? Y ahí va a depender el número de alternativas, también seguramente depende del tipo de segmento de consumidor al que uno pertenezca. La evaluación también va a depender del segmento. ¿Se entiende? Entonces todo esto va a depender, por una parte va a depender del segmento de consumidor y por otro del tipo de compra que se esté implicado. Bueno, igual vamos a ver en la diapositiva siguiente cuáles son el tipo de compra. Lo importante acá es que no importa la compra, este proceso igual va a ir pasando para toda compra, solo que va a ir cambiando dependiendo del segmento de consumidor. ¿Qué cambiará? El involucramiento que tenga en la compra cada consumidor, qué cambiará la determinación de la necesidad, sí o no, el número de alternativas, la forma de decidir, eso puede ir cambiando dependiendo de los consumidores, pero todas van a atravesar igual el proceso. Y entonces acá lo que venía diciendo, ¿sí? El tipo de compras que es muy importante. ¿Por qué? Porque ese proceso, que básicamente es un proceso de análisis que va a realizar el consumidor antes de realizar una compra, también no solamente depende del consumidor o del segmento del consumidor, sino que también depende del tipo de compra que uno realiza, ¿sí? O del tipo de compra que estamos hablando. Y en ese sentido tenemos dos tipos de compras, fíjense. Compras racionales y compras irracionales. De estas sabemos más seguramente. Las compras racionales son compras previstas, o sea, compras que yo la he planificado con antelación, compras que yo sé que tenía que realizar o que tengo que realizar. ¿Por qué? Porque seguramente se responden a necesidades de las que vimos en Maslow, las necesidades primarias. ¿Ah? ¿Qué es esa? Bueno, seguramente, ¿qué es lo que sí o sí yo voy a planificar? Tener un don de vivir, por ejemplo, una casa, un terreno. ¿Ah? ¿Cuál podría ser también tener que comer alimentos? ¿Sí? Eso también es planificado. O sea, todos los días las personas necesitan alimentarse, con lo cual una compra racional evidentemente clásica va a ser, por ejemplo, pan y leche, carne, verdura, para poder alimentarse. ¿Eh? Esa es una compra prevista, pero simple y habitual. ¿Qué quiere decir simple y habitual? Simple, porque es sencillo, comprar leche, bueno, ¿qué tantas características distintas pueden tener la compra de leche? Y más o menos con la marca, yo sé que no sé, la Sancor es más rica que no sé la otra que ni la conozco, y con eso me basta, digamos. No es tan complejo comprar leche ni comprar pan.
Yo sé cuál es la panadería que me vende rico y caro y la que vende barato, pero pancito medio feo del día de ayer, por ejemplo. Eso ya lo sé. No necesito hacer una gran evaluación para eso. ¿Se entiende? Y por eso las simples y habituales como la compra de leche, evidentemente, ¿qué es lo que se espera de acá? Que el involucramiento o el proceso ese que vimos anteriormente de análisis del comprador sea más corto, más simple y más rápido. Eso es lo que digo yo cuando la compra se trata o una compra es simple y habitual, el plazo de análisis o el tiempo de análisis de involucramiento del consumidor para con esa compra evidente va a ser más rápido y más corto cuanto más simple sea la compra. Y al revés, cuanto más compleja sea la compra y más extraordinaria sea la compra, evidentemente el proceso de involucramiento del consumidor va a ser mayor. ¿Qué quiere decir esto de involucramiento? Que se va a meter más en el tema, va a buscar más alternativas, va a buscar más información. Me tengo que comprar una casa, un terreno. No tengo dónde vivir, viví mucho tiempo con mi padre, no sé, voy a tener un hijo, y necesito salir de mi casa y vivir solo. ¿No? Tengo que comprar un terreno, una casa, necesito dónde vivir. Esa es una compra compleja, seguramente. Y es extraordinaria también, seguramente. No todos los días compramos una casa. Y compleja porque toda la información que yo necesito antes de comprar una casa en terreno, imagínense, ¿sí? Si la casa tiene papeles, no tiene papeles, ¿ah? Si por ejemplo ahora está abierto, tengo que ver si está abierto la dirección inmueble, con qué escribano trabajar, quiénes son las inmobiliarias que están disponibles, cuáles son las que no defraudan. Hace poco tuvimos, por ejemplo, un caso de defraudación, no sé si vieron por televisión, ¿sí? Sobre las compras de terreno, quiénes son las más seguras, cuál es la localización que me conviene. Allá es muy, muy lejos, pero barato, pero yo tengo un automóvil y no me puedo movilizar, así que no puedo irme tan lejos, tiene que ser más cerca. ¿Se entiende? Todo ese análisis tengo que realizar. Compro la casa de hecho, una prefabricada, compro el terreno y empiezo a fabricar. ¿Qué me conviene más? ¿Mm? La decisión es muy compleja porque el bien es muy complejo y tiene muchas variables de análisis. Y cuanto más sea esto, ¿qué pasa con el consumidor? Más se va a comprometer o se va a involucrar en la compra. Con lo cual, no va a decidir instantáneo o rápidamente la compra, sino que va a demorar mucho antes de realizarla. Eso es lo que significa, digamos, que ese proceso se va a hacer más largo y más complejo también a medida que la compra sea más compleja y más extraordinaria. En cambio, si es simple o habitual, la compra es rápida y el involucramiento del consumidor va a ser menor. Lo mismo sucede con la compra irracional o con la compra impulsiva. ¿Cuáles son las compras impulsivas? Esta, me compro chocolate. Y acá el ejemplo clarito es en el supermercado, Pharmacity, que lo tenemos acá cerca. ¿Dónde están los chocolates y los dulces? En la caja. ¿Por qué? Porque una compra impulsiva. Yo fui a comprar, ¿qué fui a comprar? Medicamento para mi niño, medicamento para mí, jabón, no sé, alimento de limpieza, y terminé comprando chocolates para todos. ¿Por qué? Porque el chocolate es una compra impulsiva y irracional. Yo no fui pensando en que me quería comprar un chocolate, lo compré porque estaba de paso, porque lo recordé, porque alguien me dijo que es rico o simplemente porque me dio la gana, impulsiva pura. No la planifiqué en ningún momento. Esa compra irracional, no planificada, recordada, sugerida o pura, evidentemente es una compra que no hay involucramiento en el consumidor. ¿Qué quiere decir esto? Que el consumidor no analiza cuánto analizó para comprarse chocolate en farmacita y luego de que fue a comprar un medicamento y toallas, no sé, de higiene y algún jabón. No pensó mucho, simplemente fue y compró. El involucramiento fue mínimo. ¿Entiendes? Ese es el concepto. Entonces acá, ¿qué quiere decir? Que cuanto hay mayor involucramiento del consumidor en un proceso de compra y la toma de decisiones más extensa, o sea, ese proceso de comportamiento del consumidor va a ser más largo, más extenso, cuanto la compra sea más compleja, mayor monto en dinero le implica al consumidor y sea más extraordinaria. Y el involucramiento va a ser menor
¿Cuándo va a ser menor? Cuando la compra es sencilla, es rápida, habitual, el precio es poco, o sea, el costo para el consumidor es menor. ¿Ah? Cuando todo eso sea así, evidentemente el involucramiento es menor para el consumidor. Entonces, el comportamiento de una respuesta rutinaria, compro el pan, compro la leche, ¿cuánto yo tengo que ir a pedir o a buscar para comprar leche o pan? Y no mucho, básicamente con lo que tengo. ¿Eh? Entonces, este es el esquema más o menos final, digamos, que me resume todo lo que fuimos tratando hasta el momento, y quiere decir así, miren. Supongamos que tenemos una compra rutinaria que podría ser que comprar pan para tomar el té, un bizcochito, una leche para desayunar, ¿sí? Compras rutinarias. ¿Cuál es la participación que va a tener el consumidor cuando tiene una compra rutinaria? La participación es baja, no participa mucho, no se involucra tanto, ¿sí? ¿Por qué? Y no, porque de en poco monto, porque conozco el producto, voy a comprar pan, leche. Yo sé cuánto vale la leche, cuánto está la leche, y bueno, entre 50 y 70 pesos, ¿sí? Y no voy ahí, si me dicen cuánto está la leche, 65, no sé, 60, no voy ahí a buscar a 10 despensas en mi barrio, las 10 que hay en mi barrio, para ver si alguien me la vende a 50 o está a 70, y yo sé que en algún lugar cuesta 60, y no me voy a buscar 10 despensas para ver si me ahorro 10 pesos, digamos, ¿sí? Ese involucramiento no hay. Yo también la compro, ya está, son 10 pesos, ¿se entiende? No hay tanto involucramiento, la participación del consumidor es baja, voy y compro, mientras tenga, en general, uno compra en la despensa, ¿cuál? En la que está más cerca donde yo vivo, ¿sí? Insisto, no voy a buscar todas las despensas del barrio para comprar medio de bizcocho, ¿eh? ¿Cuál es el tiempo que se tarda el consumidor antes de tomar la decisión o de tomar esa decisión de compra? El tiempo es corto, o sea, no pierde mucho tiempo para compras rutinarias, porque son de un poco dinero, no involucra mucho sacrificio, insisto, en el dinero, porque conoce además el producto, el servicio es fácil, el pan es pan, digamos, y mientras yo sé que el pan de la esquina es rico porque la panadería va todos los días, y ya está. ¿Eh? Yo sé dónde venden el pan rico, dónde hacen el mejor bollito, y yo ya ahí voy. ¿Sí? No elijo mucho, voy, ya conozco. Y además la plata tampoco involucra mucho en cuanto al dinero, el sacrificio económico, que recuerden, el precio es algo que resta valor, tampoco, como no resta mucho, no me involucro mucho. ¿Eh? Evidentemente, ¿cuál será el costo para ese tipo de compra? Bajo, no es muy caro, digamos, porque si no, el involucramiento sería mayor, no es caro. Una leche, un pan, no es tanto, digamos, y entonces el costo seguramente va a ser bajo. ¿Cuáles son las fuentes de información, las búsquedas de información interna? ¿Qué quiere decir interna? O sea que con las fuentes que cuenta el consumidor, con la fuente de información con la que cuenta, le es suficiente. Yo necesito comprar, no sé, a ver, fiambre para tomar el té. Yo te da hambre esta hora. Necesito fiambre. ¿Dónde voy? Ah, ¿qué búsqueda de información? Y no, yo sé que son las 10, 10 y media, tengo un negocio acá en la esquina que abre y no hay otro, digamos, ¿sí? Y no busco por internet a ver cuáles son las fiambrerías abiertas, quiénes son la más barata, no pregunto por Facebook, en alguien sabe cuánto sale el fiambre más, no hago eso. Me quedo con la información que yo tengo y con eso ya está, ¿se entiende? Con solamente esa información que yo ya tengo, tomo la decisión. Para mí esa información es suficiente. ¿Por qué? Porque la compra no involucra tanto en costo ni en importancia tampoco. No me voy a morir si me falta medio de bizcocho o si no consigo este, queso para tomar el té. ¿Sí? Quizá tomo sin queso y ya está. ¿Se entiende? Número de alternativas, entonces, ¿cuál sería una? Pues no me hace falta más que una. Con una es demasiado, digamos. Yo con una alternativa que tenga, ya está. Yo con que sepa que el de la esquina está abierto a esta hora, 10 y media, listo. Me quedo con eso y voy ahí, ya está. No hay más. ¿Eh? Bien, vamos al otro extremo. Sería una compra extensa, compleja o extensa, ¿sí? ¿Cuál es el grado de participación del consumidor? Altísimo. Tengo que comprarme ese terreno porque necesito vivir, porque ya agrandé la familia y ya no le puedo molestar más a mi papá.
padre que está molesto conmigo, ya no puedo más, entonces me tengo que ir de la casa. Entonces ya tengo que evaluar dónde, o me voy a alquilar, o compro un terreno, o compro la casa, me endeudo las tasas de interés y voy al banco, pido un crédito, lo vuelvo a, le pido otro favorcito, el último, a mi papá, y que me salga con la garantía hipotecaria, me preste la casa, así me dan un crédito grande, no sé. Pero evidentemente que el involucramiento y la participación va a ser mucho mayor. ¿Sí? ¿Cuál es el tiempo que merece la compra de una casa, un terreno o alquilar? Muchísimo. Necesito la casa. ¿Sí? ¿Y qué tengo que hacer? Y bueno, averiguar todo lo que conozca y lo que sepa sobre los terrenos. Y buscaré un amigo, un experto, leer diarios, revistas, lo que tenga a mano, y lo que no tenga también lo tendré que hacer, porque, no, porque es muy costoso, y no solamente por los costosos, sino que implica mucho para la persona. Las compras complejas implican un alto grado de, perdón, la satisfacción de una necesidad muy importante para esa persona. Eso también hace que sea extensa, compleja. ¿Eh? La casa implica mucho para la persona. Entonces, el tiempo que le va a dedicar en ese proceso de comportamiento de consumidor, que básicamente es un proceso de análisis, va a ser largo, evidentemente, seguramente va a ser largo. ¿Cuánto valdrá el terreno, la casa que quiero comprar? Evidentemente mucho, si no, no sería, si no, no sería una compra compleja, importante o extensa. Si no, evidentemente la compra es cara, costosa, y es por eso que también hay un mayor involucramiento del parte del consumidor. ¿Cuáles son las búsquedas de información? O sea, ¿con qué información contará el consumidor antes de realizar una compra de tipo extensa o compleja? ¿Cuánto? ¿Dónde buscará la información? Todo lo que tenga interna y lo que no tenga externa, y no sé, y se buscará otra más. ¿Se entiende? Buscará lo que tiene, preguntará a amigos, expertos, buscará en internet, me quiero comprar un auto usado, ¿qué hago? Pregunto a amigos mecánicos, todo lo que sepan de autos, no sé, alguien que ande en los taxis, pregunto, busco por internet, busco las revistas que salen las evaluaciones de los autos usados, busco también ahí, busco páginas web de cámaras de automotriz también. ¿Se entiende? Busco una página de usuarios, por ejemplo, que hayan comprado auto en este último tiempo, también lo busco. ¿Se entiende? Busco toda la información posible. Tengo que comprar un terreno, ¿qué hago? Lo mismo, pregunto, voy a todas las concesionarias que yo conozco, que existen, las más viejas, las más nuevas, evidentemente la más confiable, insisto, con el tema del fraude que sucedió hace poco. Buscaré todas las alternativas posibles y toda la información posible antes de tomar la decisión. ¿Por qué? Porque la compra para mí es importante por dos motivos. Primero, porque satisface una necesidad muy importante para la persona, que seguramente en la jerarquía de necesidades Maslow será la primera. ¿Eh? ¿Cuál es esa? Vivienda, por ejemplo. Necesito dónde vivir o dónde vestirme, también es importante. ¿Eh? Esas son necesidades importantes, es trascendental para el consumidor esa necesidad. Entonces, voy a buscar mucha información antes de realizar esa compra. ¿Eh? Y otro, perdón, decía primero, porque es una necesidad de mucha implicancia para el consumidor, y otra porque es costosa, evidentemente. ¿Sí? Va a costar mucho comprarse la casa, una camperita, ¿cuánto? Peso, va 4.000 pesos, 5.000, ya ni sé. Para zapatillas, he visto el otro día 7.000, 8.000 pesos, la más barata. Una casa deportiva, así, la más sencilla, no baja de 7.000. Antes quizá uno compraba más rápido, eso sí. Hoy necesito mucho más información para hacer la compra, evidentemente, en las situaciones en que estamos todos. El grado de involucramiento va a ser mayor. ¿Cuántas son las alternativas que va a tener el consumidor antes de realizar esa compra? Muchas, todas las posibles, porque es muy importante. ¿Cuántos terrenos en mente tengo? 10 terrenos, 2 casas, 2, 3. Fui a los créditos bancarios y me pasé todos los bancos para ver cuál es el financiamiento que más me conviene, depende cuál me da el financiamiento primero y cuáles son las mejores tasas de interés después, para que con ese crédito, con ese dinero vaya y pueda comprar la casa. ¿Se entiende? O sea, mire de forma, compro de contado, me endeudo con mi padre, no sé, con los bancos, lo que fuese, o no me endeudo y voy construyendo todos los meses con lo que me va quedando, lo que sea.
mil en todas las alternativas posibles, las necesitaré tener antes de realizar esa compra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la existencia es compleja, otra vez porque implica un costo alto y porque la necesidad que se está teniendo, que yo pretendo satisfacer, va a ser muy importante para mí. Por eso, todo el proceso. Bien, entonces finalmente, vuelvo acá para terminar con la clase de hoy. Acá. ¿Ah? Habíamos dicho que este proceso que es teórico, que se llama teoría de modelo de conducta del consumidor o teoría de comportamiento del consumidor, la van a tener de las dos maneras, que está acá así más, un poco más sencilla. Este modelo va a ser atravesado por todo consumidor y nosotros como consumidores pasamos por esta etapa y por estos procesos siempre. Solo que va a depender del tipo de compra que tengamos, la magnitud que tenga cada una de las etapas. O sea que esta etapa va a ser mucho más grande dependiendo del tipo de compra. Y esta va a ser más grande y más compleja, más grande, más compleja y más profunda, ¿entienden? Cada una de sus etapas van a ser más grandes, más complejas, más profundas y van a involucrar o pedir más tiempo, demandar más tiempo, dependiendo de dos cosas: del tipo de compra que se trate y evidentemente del segmento de consumidor al que yo pertenezco, ¿sí? Porque por ahí yo puedo ser una persona que pertenece, necesito una zapatilla, por ejemplo, yo diría, ¿no? Me encanta jugar al básquet, ¿eh? Y también tengo muchos amigos que juegan al básquet, nos encantan las zapatillas para jugar al básquet, ¿eh? Y entonces las últimas que yo vi, porque me encantan, ¿eh? Que están, las últimas de Brom, que todo el mundo queremos esas, ¿eh? Están entre 17.000 por ahí, 15.000 pesos, por ahí. ¿No? Para mí, o sea, por ahí, para algunos de mis amigos, por ahí se prefieren, a ver, sacrificar, no sé, unos cuantos meses de lo que sea, no sé, no te diría de comer, pero quizás no se visten para comprarse la zapatilla y no la piensan tanto, ¿sí? E inmediatamente todo esto lo hacen en segundos y van y apenas sale se la compran a la zapatilla. ¿Por qué? Porque pertenecen a un grupo de segmento de consumidor determinado. ¿Mm? Yo, aunque tengo esa necesidad y me encantan las zapatillas para jugar básquet, seguramente mi proceso va a ser mucho más complejo. No voy a ir a comprar ahí a Sporting, esa zapatilla que vi que tanto me gusta. Seguramente buscaré a ver cuánto sale por Mercado Libre, cuánto sale por Netshoes, cuánto sale, ¿no? Iré buscando la misma zapatilla quizás, ¿no? Pero busco más alternativas, la evaluación es distinta, a pesar de que tenga reconocimiento de necesidad. Y si no me convence, directamente digo, ah, ya fue, me compro la que me venía comprando. ¿Sí? Mis Adidas Basket que salen, qué sé yo, 8.000 pesos, ¿sí? Que son las más sencillitas, pero del modelo. ¿Se entiende? Y el proceso de decisión de compra, todo esto es más complejo para mí que para él, que para otros grupos, porque pertenecemos a segmentos distintos. Sin embargo, todos atravesamos las etapas, solamente que la profundidad va a depender, insisto, del tipo de compra y del segmento de consumidor al que uno pertenece. ¿Listo, chicos? Sí, profe. ¿No se durmieron? Sí, profe. No. Bueno, me Todavía alegro. no. Dale. Ahora se finaliza la reunión y les paso la grabación. Gracias, profe. Bien, buenas noches, chicos. Buenas noches. Buenas noches.